Vamos a continuar con nuestras charlas. Estamos efectivamente trabajando y mirando el Salmo 23, no hemos pasado, y en el versículo 5, ¿verdad?, en donde la Escritura nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estamos sacando algo importante, ¿verdad?, y que tiene que ver básicamente con cómo nosotros, con la vida que Dios nos dio y con el poder de Dios a nuestro favor, podemos enfrentar las circunstancias, ¿verdad?, que tenemos que vivir aún todavía en el tiempo en que estemos en este cuerpo, en nuestra carne. Y la verdad que si algo nosotros necesitamos es tener, ¿verdad?, nuestro hombre interior, nuestro espíritu realmente fortalecido por el poder de Dios y del Espíritu Santo para enfrentar todas las circunstancias de la vida. Y es que las circunstancias de la vida, las circunstancias por las cuales nosotros tenemos que vivir, las relaciones entre personas, entre familias, en el trabajo, temas económicos, temas de salud, problemas emocionales y todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿verdad? Todas estas circunstancias en nuestra experiencia con Cristo y con Dios y con el Espíritu Santo, por sobre todo ahora, ¿verdad?, nos sirven para que nosotros podamos efectivamente mirar dos cosas en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos? Porque nosotros sabemos que en nuestra carne, ¿cómo normalmente enfrentamos las circunstancias? Bueno, dependiendo de cómo estén. Cuando las circunstancias son malas, ¿no es cierto?, normalmente nosotros reaccionamos negativamente. Pero sin embargo el temor, el miedo, el desasosiego, el desánimo, ¿verdad?, el estrés, el cansancio hacen presa de todos y cada uno de nosotros. Es normal que nosotros reaccionemos de esta manera, pero sin embargo cuando las cosas están bien, ¿cómo reaccionamos? Estar bien, ¿qué significa para nosotros? El trabajo va bien, las cosas me están funcionando en temas externos, hay salud, la familia está bien, no hay problemas, etcétera. ¿Cómo reaccionamos a todo eso? Pues ahí nosotros nos sentimos fortalecidos, ahí nosotros nos sentimos, ¿verdad?, a gusto, nos sentimos gozosos y le damos inclusive gracias a Dios por las bendiciones, por lo que nosotros llamamos que son bendiciones, pero siempre enfocado en el hombre exterior. Pero aquí esta circunstancia nos muestra que en nuestro hombre natural tenemos un problema serio, y es que nuestro hombre natural, ¿verdad?, reacciona básicamente de acuerdo a sus circunstancias. Es decir, el hombre natural, lejos de lo que el Señor nos muestra que es el espíritu, cuando hablamos nosotros de la personalidad o de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad?, estamos hablando de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Hablamos de santidad, hablamos de justicia, hablamos de verdad, hablamos de prosperidad. Imagínese ese carácter enfrentando todas esas circunstancias. ¿Habría algo que cambie ese carácter indistintamente de las circunstancias que efectivamente estamos viviendo? ¿Habría una mala noticia que haga que ese carácter de alguna manera cambie de posición? ¿Habría alguna muy buena noticia que haga que ese carácter cambie de posición? El amor sigue siendo amor, aún en las difíciles circunstancias en donde efectivamente no se debería amar o no se debería responder como amor. La paz sigue siendo paz, indistintamente de que si a mi alrededor hay guerra. La paciencia sigue siendo paciencia en mí, indistintamente de que se desencadenen circunstancias o episodios en donde efectivamente, ¿verdad?, a un normal hombre que tenga mucha paciencia le muevan el piso, y así sucesivamente. Es decir, las circunstancias nos sirven para las dos cosas, maravillosamente desde la perspectiva del Espíritu. Nos sirven para que efectivamente se hagan realidad nuestras falencias, nuestras carencias en el hombre adámico, pero por sobre todo nos sirven para que esas carencias y esas falencias efectivamente el Señor nos las pueda proveer, el Señor nos la pueda dar, porque todo lo que Él es ahora vive en nosotros, y todo lo que Él es puede ser mi experiencia. Es por eso que si es que yo estoy pasando
por una situación de impaciencia, solamente eso me demostraría que ahora cuento con ¿qué paciencia? Ahora cuento con la paciencia de Él. Y lo que tengo que hacer es recibir y tomar esa paciencia. Recibir y tomar a Cristo como mi paciencia. Recibir y tomar a Cristo como mi amor. A Cristo como mi paz. El Señor es tan amoroso que Él lo que está esperando es que yo reconozca la debilidad, entienda en dónde está la provisión para que yo se lo pida, y Él no me va a rehusar eso, porque Él quiere que yo disfrute de todo lo que Él es. Él necesita, entre comillas la palabra necesita, pero hablando de la relación con sus hijos, que nosotros se lo permitamos, que nosotros le demos permiso. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer realidad lo que Él es en nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en cada uno de nosotros. Y en esta perspectiva de aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, es como en la medida en que esa vida se va levantando en mí, ¿verdad? Es un regalo tan grande y tan maravilloso que en presencia de mis problemas, de mis luchas, de mis dificultades y de mis angustiadores, yo voy a ver por sobre todo el regalo maravilloso que Dios ha puesto en mi propia vida, que es Él, lo cual me va a llenar de sumo gozo. Respecto de Cristo, la Escritura nos dice algo maravilloso. Cuando Él tuvo que enfrentar la cruz, cuando Él tuvo que enfrentar toda la lucha que como hombre tuvo que enfrentar, la Escritura dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Escuche bien, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Es decir, el gozo que Dios puso, que no era más que la vida de su propio Padre, ¿verdad? El Señor Jesucristo se acercaba a convertirse no solamente en el Salvador del mundo y en el que iba a redimir a todos los hombres de sus pecados, se iba a convertir en el Salvador de todos los hombres. No solamente aquello, e iba a morir y dar su vida en la carne por todos y cada uno de nosotros, y le iba a llevar al Padre el cumplimiento de todas las demandas que Dios a través de los mandamientos hizo a todos los seres humanos. El Señor Jesucristo cumplió en su carne como hombre por todos y cada uno de nosotros todo lo que el Padre demandó a cada uno de nosotros. Él lo cumplió. Y Él sabía que esa vida se iba a ofrendar en la cruz del Calvario, que esa vida iba a tener que ser sepultada. Esa vida era el fin de toda la vieja creación de Dios. Así es como el Señor estaba poniendo fin a todo lo antiguo, a todo lo viejo, a la vieja creación, a esta creación que todavía nosotros vemos con nuestros propios ojos y que es la vieja creación para Dios, a la cual el Señor ya llevó a la cruz del Calvario para exterminarla. Y hoy, una vez que Cristo resucita, ¿verdad?, el gozo puesto delante de Él, esa vida resucitada, esa vida maravillosa, esa vida que se levantaba al Señor como una ofrenda maravillosa y decirle: Padre, he aquí, ¿verdad?, tu Hijo, he resucitado, he vencido todo aquello que los hombres, mis hermanos, no pudieron vencer, y ahora he aquí, yo soy la justicia de todos y cada uno de ellos. Y además de esto, aquí está esta vida resucitada que venció la muerte. Justamente la resurrección de Jesucristo muestra una cosa: que Cristo nunca pecó, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte no pudo con Jesucristo. Esa es la garantía que usted y yo tenemos de que Él pagó todos nuestros pecados. Él pagó todas nuestras faltas, porque el pecado no fue capaz de poderse enseñorear de Él. Y esa fuerza, ese poder,
¿verdad? Hoy efectivamente lo podemos hacer nuestro. ¿Qué es lo que sucede? Cristo, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de Él, por esta vida resucitada maravillosa, esta nueva vida y esta nueva generación de hombres que efectivamente íbamos a nacer de Él, Cristo sufrió ¿qué cosa? La cruz. Fíjese, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. Ahora, a nosotros sus hijos, ¿verdad? También nos pasa lo mismo. Eso tiene que ver mucho con este versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es que el Señor, ¿verdad? Si se lo permitimos, quiere mostrar en cada circunstancia de tu vida, ¿verdad? La vida que Él ha puesto, esa vida que provee, esa vida que bendice, esa vida victoriosa, esa vida quiere ponerla delante de ti, ¿verdad? Para que por esa vida, para que por el gozo de conocer esa vida, tú sufras cualquier circunstancia, tú sufras cualquier dificultad, cualquier lucha y cualquier problema, pero ya no lo sufres como el hombre en la carne, sin tener nada puesto delante de él, ¿verdad? Sufre cada circunstancia o cada situación, como que esto que está sufriendo es lo peor que le podría haber sucedido. En el caso de nosotros, aquellos que amamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo amamos porque Él nos amó primero. No lo amamos porque lo amamos, porque si nosotros no hemos recibido primero su amor, tampoco le podemos amar como Él ama. Es necesario que nosotros recibamos todo lo que Él es para devolverle todo lo que Él es, porque de lo contrario es imposible que lo podamos manejar. Pero ahora nosotros también podemos, ¿verdad? Esa misma vida, ese mismo gozo que Dios es capaz de poner delante de nuestros propios ojos, experimentar a fin de que podamos vencer las circunstancias y las luchas de una manera distinta o diferente. El Señor quiere que te apropies de la vida de Cristo que mora en ti. Esto es algo, hermanos, que es absolutamente necesario. Tú te tienes que apropiar de la vida de Cristo que está en ti. Y la primera cosa para que esto suceda es que el Espíritu te tiene que convencer a ti que en ti mismo, en tu propia carne, en tu viejo hombre, no hay nada bueno, nada, cero. Tú eres el primero que tiene que estar de acuerdo con Él en que desde tu carne tú jamás vas a poder agradar a Dios. Tú puedes tratar en tu carne de andar bien. Tú puedes tratar en tu carne de ser justo, de hacer muchas cosas para el Señor. Él no lo va a recibir como una ofrenda agradable, porque Él no va a recibir nada de ti. ¿De quién va a recibir todo? De su Hijo o de la vida de su Hijo que efectivamente ya se encuentra en tu corazón. Así que el Señor quiere que nosotros veamos las cosas de una manera distinta y diferente. Y hablábamos la semana pasada sobre la visión espiritual que es necesario que usted y yo efectivamente tengamos. La visión espiritual. Si nosotros, ¿verdad?, no vemos al Señor en nuestra propia vida, y si el Espíritu Santo, ¿verdad?, no abre nuestra visión, nosotros no vamos a poder ver las cosas como Él las ve. No vamos a poder ser introducidos a la fe de Él de tal manera de que podamos comprender y entender las cosas como Él las ve, como Él las comprende, como Él las entiende. Y al ver las cosas como Él las ve, desde la perspectiva de todo lo que Él ya proveyó para nosotros, desde la perspectiva de la victoria, de la provisión, del poder, desde la perspectiva de la gracia, entonces nosotros siempre vamos de alguna manera a estar replegados y temerosos de lo que efectivamente nos pueda suceder. Necesitamos visión espiritual de parte de Dios. Y veíamos la semana pasada, ¿verdad?, que nos habíamos quedado la historia, ¿verdad?, en esta guerra del Dios de Siria, en donde vimos, te recordará el profeta Eliseo y su siervo, ¿verdad?, en la guerra que estaba efectivamente manteniendo Siria e Israel. Habíamos llegado hasta el punto en donde el siervo, ¿verdad?, y habíamos contado ya la historia, puede ir allá directamente a estos versículos, está en Segunda de Reyes 6:15. Habíamos llegado al punto en donde
el siervo sale, ¿de dónde? De la casa en donde se encontraba Eliseo. Eliseo estaba en un pueblo, y el siervo se encuentra con que efectivamente la casa estaba absolutamente sitiada, el pueblo estaba sitiado. Y dice la escritura que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Que somos muertos, decía en otra versión. ¿Y qué le dijo Eliseo? Hablábamos primero del siervo, ¿no? Nosotros, es muy importante que entendamos que dentro de nosotros, ¿verdad?, tenemos ese siervo, ¿verdad? El siervo que muchas veces seguimos utilizando en nuestro argot religioso, porque ya nosotros hemos cambiado de posición, ahora somos hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, no el pastor, no la Biblia. ¿Sí? No, el Espíritu mismo. Es por eso importante que el Espíritu mismo le hable a usted. Que eso vamos a hablar también el día de hoy. El Espíritu mismo es el que está con usted para poderle mostrar estas cosas que estamos hablando. Entonces, él le dijo a Eliseo, ¿verdad?, que también es una versión o una visión de nuestro espíritu, mientras que el criado es una visión y una versión de nuestra carne. Ahí estamos hablando de dos maneras de ver las cosas. Primero sale, ¿verdad?, el criado o el siervo de Eliseo y se encuentra efectivamente con una realidad física, una realidad del momento que tenía que ver básicamente con que estaban absolutamente sitiados. Él se vio perdido, él se vio acabado, vamos a morir. Fue donde Eliseo. Pero aquí es lo que queríamos ver, la visión espiritual, que es la que nosotros nos perdemos. No olvidemos que lo que estamos intentando ver es aquí cómo necesitamos nosotros, que el Señor habla a nuestros ojos espirituales, porque los ojos de la carne ya están abiertos. A mí me gusta mucho este versículo cuando la Escritura habla de que Eva y Adán comieron la fruta. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Escritura? Los ojos les fueron abiertos. ¿Es que tenían los ojos cerrados? Sí, tenían cerrados al pecado, tenían cerrados a la carne. Pero ¿a qué abrieron? A lo que usted y yo hoy tenemos bien abiertos los ojos, a la carne. A eso abrieron los ojos. Abrieron los ojos a la mentira, porque el fundamento de Dios es lo espiritual. Pero abrieron sus ojos a la mentira, ¿no es cierto? Y en esa mentira nos encontramos todos ahora. Nosotros nacemos con nuestros ojos bien abiertos a la carne. ¿Ok? Nuestros ojos bien abiertos a la carne. Mientras que Eliseo oró, que es la parte espiritual que nosotros tenemos, del espíritu, ¿no es cierto? Y le dice, fíjese, maravilloso. Dos maneras de ver la misma situación. La diferencia es que Eliseo no había salido todavía a ver necesariamente, ¿verdad?, a los ejércitos, porque hablábamos la semana pasada que el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, ya le había revelado a Eliseo que este ejército venía. Pero el Señor le había mostrado en esa misma visión a Eliseo todo el ejército que Dios había puesto alrededor de Eliseo y alrededor del pueblo de Israel. Esa es la diferencia. Así es como nosotros podemos ver un mismo problema. Podemos ver un mismo problema simplemente con nuestros ojos de la carne y vamos a llegar a un punto de desesperación que digamos, aquí que soy muerto. No hay esperanza para mí. No hay opciones. Dios no puede existir de esta manera. Eliseo estaba muy cerca, el siervo estaba muy cerca de Eliseo. Estaban juntos, estaban en la misma casa, metáfora. Eliseo y el siervo estaban en la misma casa. ¿A quién tú tienes en tu misma casa? Cuando hablamos nosotros, no de tu casa del departamento, sino de tu casa del cuerpo. ¿A quién tienes tú en tu propia casa? ¿Acaso no tienes un Eliseo que es el Espíritu?
¿Y acaso no tienes un siervo que es tu carne? Pero ¿quién es el que normalmente primero ve las cosas? Fíjate cómo es esto tan maravilloso aplicado a nosotros. ¿Quién salió primero a ver la realidad? El siervo. Así es como sucede. Cada vez que tú estás en la carne, vives en tu carne, ¿verdad? Siempre la carne sale al paso, porque nosotros estamos entrenados en la carne. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para ver las cosas de la carne. Es más, no solamente que las vemos, sino que las amplificamos. Nosotros somos artistas de nuestra carne, porque cuando hablamos del miedo, del temor, de la incertidumbre, hablamos efectivamente de la paranoia, del estrés. Muchas de esas cosas, ¿verdad?, no son más que inventos del miedo, del temor que tenemos nosotros, cosas que nunca van a pasar, pero que sin embargo nos preocupamos sin que exista el fundamento para preocuparse. Muchos de nosotros nos preocupamos de todo, estamos preocupados de todo, síntoma genuino de que efectivamente tu carne está en acción. ¿Estás preocupado de tu futuro? Tu carne está en acción. ¿Estás preocupado de tu presente? Tu carne está en acción. ¿Estás temeroso de lo que te pueda pasar a ti o a los tuyos? Tu carne está en acción. El amor de Dios echa fuera el temor. Punto. El amor perfecto, que es Cristo, echa fuera el temor. Él conoce efectivamente esta nuestra posición, la posición del miedo, la posición del temor. Pero así como en este caso específico, mire qué importante. El Señor ya sabía todo lo que iba a pasar. El Señor sabía y el Señor mismo había determinado que esto pase. Porque Él quería mostrarse poderoso a Eliseo. Y Él quería mostrarse poderoso a su pueblo Israel. Por eso Él quería que estas cosas pasen. No quería que pase para fastidiarles la vida, sino para demostrarles que hay dos maneras de ver las cosas. Y esto es para nosotros el día de hoy. Porque resulta que hoy tenemos nosotros estas dos perspectivas dentro de nosotros mismos. Y nosotros vamos a dar permiso. Nosotros vamos a permitir a qué perspectiva le vamos a hacer caso. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué estaba viendo el siervo? ¿Qué estaba viendo Eliseo? Esa es la gran oportunidad que tú tienes hoy dentro de tu espíritu, hermano. ¿Cómo estás viendo tú el problema? ¿Cómo estás viendo la necesidad ahora por la que estás atravesando? ¿La estás viendo a través de la carne? Si la estás viendo a través de la carne, las buenas noticias que Dios te quiere dar es que Él te puede dar la visión de lo que Él ya ha hecho por ti. Para que le permitas demostrarte que Él es tu Dios y que Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él te prometió la vida de su amado Hijo Jesucristo, que es la vida indestructible, y tú la tienes. Entonces Eliseo le dice: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Yo creo que esta parte también nos llama la atención en algo, hermanos, y es el hecho de que si algo usted y yo, y más los religiosos que los incrédulos, más los que hemos aprendido Biblia, más necesitamos que el Señor nos abra los ojos para que podamos ver. Porque el incrédulo por lo menos dice: yo no soy digno de Dios. Pero el crédulo religioso dice: yo veo a Dios, y no lo ve por ningún lado.
¿Quién está en mejor condición? ¿El que cree ver o el que dice no veo? Porque si yo creo ver, y ese es el ojo, esas son las gafas, o ese es el lente que normalmente nos da la religión, y esas son las gafas y el ojo que le interesa a nuestro hombre adámico, a nuestro hombre carnal. Le gusta ver a través del lente que cree que ve, pero no ve nada. Entonces, te ruego, Jehová, abra sus ojos para que vean. Yo digo que esta es la oración permanente y ferviente del Espíritu Santo por usted y por mí todo el tiempo. Porque esta generación es una generación ciega. Es una generación que no ve, que dice ver, pero que no ve, que dice creer, pero no conoce, que dice amar a Dios, pero no lo ama, que dice servir a Dios, pero no le sirve. Se sirven de Dios, no sirven a Dios. Entonces, el Espíritu Santo dice: Padre, te ruego que abra sus ojos para que vean. Y el Espíritu Santo nos dice que nadie verá a Dios sin santidad. No es que dejes de hacer estas cosas. Sin santidad es sin la vida de Cristo morando en ti, porque Él es el santo. Sin la vida santa morando en ti, expresándose y manifestándose a través de tu propia vida. Entonces, él oró: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, porque esa es la oración del Espíritu Santo para ti, entonces Jehová abrió los ojos del criado. Abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Imagínense, tremenda visión. El hombre carnal le son los ojos abiertos para que vea como estaba viendo Eliseo. ¿Y qué vio ahora este hombre? Que los carros de Dios estaban alrededor. Es más, eran carros de fuego, no eran carritos, eran carros de fuego. Era todo el poder de Dios listo para poder defender los intereses de sus hijos. Estas son dos visiones espirituales, hermanos, que nosotros tenemos en cada circunstancia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es. Yo puedo ver la angustia, puedo ver el problema y la dificultad y me puedo amilanar, o puedo permitir al Señor que aderece mesa delante de mí, que me permita ver como Él ve. Cada circunstancia, por pequeñita que sea, nosotros tenemos que aprender por el Espíritu que está en nosotros. Aprender a permitirle al Señor vivir en nosotros, abrir nuestros ojos y entender las cosas como Él las entiende. Esto es algo que tú y yo podemos, porque somos hechos hijos de Dios, tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios. Nos ha sido dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos el derecho de reclamar todo lo que le pertenece a nuestro papá. ¿Tú recuerdas al hijo pródigo? ¿Qué le dijo al papá? ¿Soy tu hijo? Sí. Entonces dame lo que me corresponde. ¿Qué hizo el papá? Bueno, ese es nuestro papá. Ese es nuestro papá. A Él solamente tenemos que pedirle. No, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, porque lo pedís para gastarlo en vuestros placeres. Es decir,
pedís las cosas para vuestra carne, que es lo mismo. Por eso no recibimos. Porque Él no nos quiere dar cosas que nos hagan daño. No quiere darnos cosas que nos hagan daño. Si tú supieses que mañana le vas a regalar, yo que sé, una motocicleta a tu hijo, y con esa motocicleta él va a tener un grave accidente, ¿se la darías? Tú no sabes, pero Él sí sabe. El Padre sabe. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros egos, en vuestro placer, en vuestros deleites, en lo que a ustedes les interesa, no en las cosas, ¿verdad?, de la vida que yo les he dado. Es decir, son dos maneras importantes lo que estamos mirando aquí, hermanos, de ver las cosas. O vemos las cosas con los ojos del siervo, o vemos las cosas con los ojos del profeta, con los ojos del hijo. La misma circunstancia y la misma situación. Si hoy tú estás pasando por una situación en la que estás viendo carros de guerra de tus enemigos alrededor de ti y no ves salida, pues el Señor te dice que Él ha provisto para ti. Simple y sencillamente hay un problema. Y tal vez ahí te están jalando las orejas. ¿Eres ciego o ves? Si no lo ves, entonces te hace falta que el Señor te abra los ojos. Eso es muy importante. Él quiere primero retarnos. Él quiere golpear la puerta de nuestro corazón para que seamos honestos con Él y que efectivamente descubramos en nosotros mismos si vemos o no vemos. El amor perfecto echa fuera el temor. Si tú estás en circunstancias difíciles, pero tienes el amor dentro de ti, el amor perfecto, tú vas a tener ese carácter indestructible, incambiable de Cristo funcionando en ti: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No estoy diciendo que las cosas externas estén bien. Estoy diciendo que aun cuando estén mal, tú sigues teniendo el gozo, la paz, la tranquilidad, la confianza, la fe, la seguridad de parte de Dios. Eso es una experiencia en tu vida en este momento. Si estás pasando un problema y estás temeroso, miedoso, si estás aquí en la iglesia y has venido para pedirle a Dios un favor, o si me estás escuchando, estás temeroso, con miedo, con incertidumbre, y le quieres pedir a Dios un favor, pues ese miedo, esa incertidumbre que estás teniendo te demuestra que no estás viendo. No estás viendo. Por eso es que les digo que yo creo que el principal mal que tenemos ahora nosotros los hombres, y específicamente en las congregaciones y en las iglesias, es que no vemos. Porque un síntoma de que no vemos es que seguimos comportándonos, mirando, entendiendo y sufriendo las cosas como un hombre natural. ¿Cuál es la diferencia entre sufrir una circunstancia igual, con temor, con miedo, con dolor, con angustia, y pedirle a Dios que me ayude, de aquel que no cree en Dios? Igual tiene temor, tiene miedo y tiene dificultades. ¿Cuál es la diferencia? Si yo estoy reaccionando a esa circunstancia de la misma manera, ¿cuál sería la diferencia, en cambio, que si es que yo tengo un problema, una lucha y una dificultad, y veo como el Señor ve, veo carros de fuego cubriéndome alrededor mío, y veo que lo que yo creía que era imposible, pues nada, para Él todo es posible, y Él me cuida y Él me mima? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es una realidad en mi vida, eso lo estoy viviendo. ¿Qué pasa? Ahí sí que habría una diferencia de cómo estoy enfrentando la circunstancia. Porque esa circunstancia exterior no me amilana, no porque yo sea poderoso, sino porque el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. No porque yo sea más grande que ese problema, sino que me estoy haciendo de la vida que el Señor me dio para que yo pueda disfrutar de ella, la vida eterna. Esa vida eterna comienza a funcionar hoy. Pero si yo sigo
respondiendo a las circunstancias de la vida igual que todo el mundo, entonces eso demuestra algo. Estoy ciego. Porque cuando el Señor me permite ver como Él ve, eso me trae paz. Dígame una cosa, ¿cómo se sintió el criado una vez que vio lo que no había visto? ¿Cómo se sintió? ¿Le cambió el panorama? ¿Acaso no entró a clamar a Dios y decirle: Señor, eres maravilloso, eres real, perdóname, Señor, que soy un incrédulo? No vi como tú ves, no veo como tú ves. ¿Acaso no le cambiaba la perspectiva de las cosas? ¿Acaso no venía paz, venía tranquilidad? Es más, se ponía en medio de los otros para: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque él sabía quién le estaba rodeando alrededor. Él veía cosas que los demás no podían ver. Lo primero que sucede cuando tú ves, cuando el Señor abre tus ojos, es que tú ves su gloria. Es que tú ves su provisión. Es que tú ves su amor. Es que tú ves su propósito. Es que tú ves su vida. Es que tú ves todo lo que Él es. Si no lo estamos viendo así, estamos ciegos. ¿Cuántos desde esta perspectiva estamos ciegos? Si hay una enfermedad común para todos nosotros, o la mayoría de nosotros, es que estamos ciegos, porque no vemos como Él ve. Él quiere, primero, que tú digas: Señor, yo estoy ciego. Reconoce tu condición. El Espíritu Santo quiere que tú reconozcas tu condición, porque mientras tú creas que ves y eres ciego, entonces no vas a pedir nunca ayuda de parte de Dios. Uno de los principios de las personas que a veces andan en problemas de adicciones o de drogas es que reconozcan que tienen un problema. ¿O no es así? Pero si no lo reconocen, no se puede hacer nada. Lo primero que quiere hacer el Espíritu Santo contigo no es achacarte de que eres un ciego, sino que tú descubras que lo eres para que Él te pueda dar vista. Eso es muy importante. Así que el Espíritu Santo va a perfeccionar nuestra visión espiritual, la de Cristo en nosotros, si se lo permitimos. Porque todo pasa no por ver que el Señor ha solucionado un problema, no por ver simple y sencillamente carros a nuestro alrededor, porque esos carros y ese fuego son la vida de Cristo en nosotros. Ahora el Señor no nos ha dado carros de fuego, nos ha dado la vida que crea los carros de fuego. El Señor no lucha con cosas a nuestro favor. Él mismo ahora es nuestro escudo y nuestra fortaleza. La vida de Él hoy es la que tú y yo tenemos para enfrentar todas las circunstancias. Fíjate, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Primero, hermano, aquí es importante entender: el Señor, cada vez que nosotros le traemos un ciego, Él va a dar vista. Pero es necesario que el que se acerca a Él sepa que Él es Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú vienes ciego, pues ¿quién tiene toda la visión que tú necesitas de Él? Entonces Él te va a dar luz si es que tú se lo permites, si es que tú le dices: Señor, yo estoy ciego. Yo creo que ahora en esta charla el Señor lo que nos quiere decir en nuestro corazón es: hey, de acuerdo con lo que estamos hablando, ¿ves o no ves? Esa es una pregunta que tenemos que honestamente responderle al Señor.
No le engañes, porque las evidencias se muestran. Porque si tú no estás caminando como Él camina, es evidente que hay algo que no se está mostrando en ti. Pero también puede mostrarse el hecho de que Él ya está comenzando a trabajar en tu vida, porque esto es algo a lo que uno entra para la eternidad. La vida de Cristo es para siempre. También podemos ver nosotros el trabajo de Él en cada uno de nosotros. En la medida en que primero Él, ¿verdad?, nos demuestra que estamos ciegos y nosotros le reconozcamos que estamos ciegos porque no estamos viendo como Él ve. Lo primero es que nos da la vista y de a poco, como vamos a ver, nos va a ir aclarando. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El ciego, mirando, le dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, todavía no veía muy clarito, ¿no? Pero la pregunta es, este era ciego. A esto es lo que nosotros llamamos el mejoramiento permanente y continuo por parte del Espíritu Santo de nuestra visión espiritual. Primero es necesario que Él nos dé vista. Seguramente la luz comienza a entrar a cada uno de nosotros, pero todavía vemos cosas borrosas. Aquí el punto central es que entre la luz primero, para que después se comiencen a formar las imágenes y veamos claramente. Es un proceso al cual el Señor nos quiere llevar. Pero si nosotros no arrancamos desde el principio y no entendemos que estamos ciegos, nunca vamos a recibir la luz. Este hombre recibió la luz. El Señor puso sus manos sobre él. El Señor puso sus manos sobre sus ojos y este hombre comenzó a ver borrosamente. Comenzó a ver vagamente. Fíjate cómo el Señor interactúa. ¿Ves algo? Ahí hay una pregunta para nosotros, porque tal vez también muchos de nosotros estamos en esta faceta, en esa fase. El Espíritu ya te ha comenzado a dar luz. Ya te ha comenzado a hacer ver ciertas cosas. Pero Él siempre te va a preguntar, ¿ves algo? ¿Ustedes qué dicen en términos espirituales? ¿Ven algo? ¿Ya están viendo algo? ¿Para qué Él pregunta eso? Sí, seguramente tú le vas a decir, vagamente, Señor. Bueno, buenas noticias. Porque antes no veías nada. ¿Ahora ya ves algo? Él podría de un solo sopetazo hacernos ver todo. Pero hay muchas cosas de nosotros, hermanos, que Él primero nos tiene que hacer ver. Hay mucho en nuestra carne que aún nosotros todavía tenemos que ver, para que en esa misma medida, cuando reconozcamos al Señor la realidad putrefacta de nuestra carne, entonces Él levante la vida de su Hijo y que podamos ver mejor la otra parte de la fiesta. ¿Entienden? Pero Él siempre te va a preguntar a ti, ¿ves algo? Claro que eres ciego, no ves nada y dices, sí veo. Cuidado, porque este no es un tema de creer, este es un tema de vivir. ¿Cómo sé que veo? Cuando veo que Cristo se está comenzando a levantar en mi vida, cuando veo que la paz de Él está comenzando a ser una experiencia, no absoluta, pero cuando sé que mi paz se rompe y se quebranta y yo le digo, Señor, heme aquí, recibo tu paz, tú eres mi paz y la paz de Él me viene, entonces sí que estoy comenzando a ver. Cuando yo efectivamente comienzo a demandar de Él todo lo que Él es para mí, y comienzo a experimentar todo lo que Él es para mí, entonces sí que estoy comenzando a ver. Porque este es un tema finalmente de ver la salvación de Dios para mi vida. Y la salvación de Dios para mi vida tiene un nombre, se llama Jesucristo vivo en mí. El Señor y el Espíritu Santo lo que quiere
En un principio es que tú le veas a Jesucristo. Sí, seguramente lo estás viendo borrosamente, así como todavía este ciego. Veo a los hombres como árboles. ¿Cómo le ves tú a Jesucristo? ¿Como árbol? Bueno, tal vez, pero ya algo ves. Por lo menos le ves como sombra. Por lo menos le ves borrosamente. Es un avance. ¿Qué estar ciego y decir veo? Cuidado, porque esa es la ceguera más peligrosa. Esa es la ceguera de la religión, que nos dice que vemos pero que somos ciegos. ¿Qué dice Apocalipsis a una de las iglesias? He aquí, tú dices que ves, pero eres ciego. ¿A qué iglesia le dice eso? A Sardis, creo. Tú dices que ves, pero eres ciego. Y dice, algo demando de ti, compra colirio para que veas. Compra colirio para que veas. Eso dice la Escritura, ¿no, Roberto? Entonces, eso es lo más triste, ¿sabe? Decir que vemos, pero somos ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Pero sin embargo el Espíritu Santo nos toca. Ese es el trabajo de Él. El trabajo del Espíritu Santo es que veamos. Pero Él arranca permitiéndonos ver cuando ya nosotros efectivamente somos honestos con Él y decimos, Señor, no veo. Porque no puede ser posible que yo todavía siga en temor, en miedo, en angustia, en desesperación. Que siga todavía viviendo como el hombre común vive. Y aún siga asistiendo, siga escuchando, pero en mí no pase nada. No puede ser, algo está mal. O tú estás mal o yo estoy mal. ¿Qué significa eso? Que yo soy ciego, no estoy viendo a Cristo, la vida de Él, levantándose en mi vida. Eso es una experiencia que se tiene que hacer realidad a ti. No olvides que Cristo habla de sí mismo por el Espíritu Santo y dice que Él es el camino nuevo y vivo. Escucha bien, ¿entiendes esta parte, el camino nuevo y vivo? Él es un camino vivo. Él dijo, yo soy el camino. No está hablando de una calle, está hablando de un camino nuevo y vivo, un camino vivo. ¿Sabes qué significa eso? Que tú entras en ese camino vivo y que tú experimentas todo lo que Él es. Ese es el camino vivo, tú experimentas todo lo que Él es. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, introducirte en ese camino, primero nuevo, que no tiene nada que ver con el antiguo, y vivo, porque esta es una experiencia viva. ¿Cómo nos enseña el Señor en nuestro espíritu? ¿Cómo nos enseña? Viviendo en nosotros lo que nosotros tenemos que vivir cada circunstancia en nuestra vida, si se lo permitimos. Si hay un momento de dolor y de dificultad, pues yo puedo, ¿qué? Vivir ansiedad. Pero por Cristo ahora yo puedo vivir paz y tranquilidad y consolación. Diría que estoy viendo en esas circunstancias. Claro que estoy viendo. Porque esto está comenzando a aparecer en mí. ¿Quién? La vida de Él. Así que veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Qué respondió el Señor? Dice que luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Mira, ese es el amor de Dios. O sea, el Espíritu Santo no va a parar hasta que tú termines viendo. Pero sin embargo, aquí tenemos a un ciego que entró en el proceso, que le dejó. Este hombre quería ver, ya había recibido una luz, ya sabía que ahí había una realidad, había una imagen real, la veía como un árbol que se movía, pero Señor, yo quiero más, yo quiero ver, Señor, veo algo. Pero él no se conforma. ¿Quién no se conforma con que tú veas algo? El Espíritu de Dios no se conforma con que tú veas algo. ¿Sabes cuál es uno de los graves problemas que tenemos nosotros ahora en este tiempo? Que nos conformamos con las migajas que recibimos.
Nos conformamos con una predicación. En la predicación hemos visto algo, hemos visto a algo como un árbol que se movía. Claro, es luz, es tema espiritual y de alguna manera ya recibes el fruto de ese árbol, recibes de esa paz, de esa tranquilidad, por lo menos en una pequeña medida. Pero para ti eso es suficiente. Para ti eso es suficiente, ya no necesitas más. Necesitas seguramente volver a escuchar la misma predicación. Esto no es un tema de predicación. No hay un libro, no hay una predicación, no hay un texto que pueda reemplazar al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios quiere que sepas que está en ti, para que continuamente te pregunte, ¿ves algo? Y tú le digas, sí, veo más. Entonces, para que te ponga otra vez las manos. Pero muchos de nosotros nos conformamos con haber visto algo y ya creemos que vemos también. No, todavía no hemos visto nada como hemos visto. Todavía nos falta ver mucho a todos. Pero aquí el principio es, Señor, sí veo algo. ¿Estás entrando tú en esa mecánica de ver algo más claro? Pues la dinámica del Espíritu es que cuando tú estás ahí, efectivamente Él está poniendo las manos sobre tu propia vida. Él está poniendo las manos en tus ojos hasta que aparezca nítido Cristo en ti, hasta que crezcas a la estatura de la plenitud de Cristo y Cristo aparezca como tu todo. Cristo aparezca como todo lo que necesitas. Cristo tiene que llenar todas tus necesidades, todas tus expectativas. Cristo es el todo y en todos, nos dice la Escritura. Así que luego le puso otra vez las manos sobre los ojos hasta que logró el objetivo y le hizo que mirase. Y le hizo que mirase. ¿Quién tiene que hacer que veamos? Pero ¿qué tal si el ciego decía, no, ya veo lo suficiente, ya? No termina el trabajo. El Espíritu Santo necesita que nosotros se lo permitamos, que nosotros le dejemos, que nosotros le creamos. Decíamos la semana pasada 3 preguntas. Él puede, sí puede, a cualquier circunstancia. Él puede, sí puede. Él quiere, sí quiere. ¿Tú quieres? Esa es la pregunta. Ese es el estorbo. El estorbo siempre terminamos siendo nosotros, nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne. Nosotros somos el obstáculo para terminar viendo. Entonces el Señor dice que le puso las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Qué tal? Él quiere llevarnos a la experiencia de que veamos la vida de Cristo en nosotros, por Dios, no la vida de Cristo mezclada con nuestra vida carnal, no la vida de Cristo mezclada con nuestra vida religiosa, no la vida de Cristo, no la mente de Cristo mezclada con nuestro raciocinio humano. El Señor nos ha dado la mente de Cristo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo muchas veces no es que se demore? Es que ¿por qué no vemos más rápido de lo que deberíamos ver? Porque no se lo permitimos. Amamos más nuestras obras. Amamos más nuestra carne, nuestra vida. Amamos más las cosas que antes para Pablo tenían valor. Amamos más las cosas que para nosotros hoy tienen más valor que Cristo. Y no estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso?
Eso significa que te tienes que negar a ti. Significa que no te tienes que dar permiso para todo lo que tú sabes que eres. Eso es negarte a ti mismo. Significa que no te tienes que hacer caso. Aprende a no escucharte. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aprende esto, aun cuando el humanismo nos podría caer con todo. Aprende a desconfiar de ese hombre adámico, porque ese hombre adámico es peligroso. La Escritura, hablando de ese hombre adámico, dice: engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Si alguien te engaña, y bonito es tu corazón. Por eso es que nosotros debemos desconfiar de nosotros mismos, pero ¿confiar en quién? En Cristo, en la vida que Él nos dio. Ese es el fundamento sobre el cual hoy se tiene que basar nuestra relación con Dios, nuestra relación conmigo mismo y nuestra relación con todos los demás. Mientras todavía nosotros estamos basando nuestra relación en la mentira, en el engaño, en el hombre adámico y en nuestro ego, entonces la división, la bronca, la insatisfacción, los problemas, los reclamos, las divisiones serán parte de nuestra experiencia, porque estamos fundamentados en nosotros y no en Cristo Jesús. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y miren, ¿y qué pasó? Y fue restablecido. ¿Obra de quién? Fue restablecido. ¿Tú quieres que Dios te restablezca? Ese es el trabajo de Dios, es el anhelo de Dios en su corazón. Restablecerte a hijo, restablecerte a bendición, restablecerte a amor. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ese es el propósito de Dios para tu vida, que veas de lejos todo. Esa es la sensibilidad del Espíritu de Dios en ti, que ahora veas como Él ve. Que ahora veas hasta de lejos las cosas que son de la carne y las cosas que son del Espíritu. Que ahora veas claramente a todos y a todas las cosas. Que ahora tú puedas discernir qué sale de Él y qué sale de mí. Por más buenas obras que sean las que hagamos, por más obras altruistas, por más ayuda que hagamos al prójimo, si no salen de Cristo, no es algo que Dios va a recibir. Más allá de que los viejitos, los ancianitos, los niños y todos los necesitados lo reciban, síganlo haciendo, pero no lo hagan para Dios. No lo hagan para Él, porque todo lo que no es su hijo, a Él no le huele bien. De hecho, la única manera y lo único que Él habla de grato olor es cuando Él dice que nosotros somos grato olor ¿de quién? Grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo. Solamente cuando nosotros olemos a Cristo es que Él recibe todo de nosotros. ¿Y cuándo olemos a Cristo? Cuando Cristo, la vida de Él, se expresa y se manifiesta en nuestra vida. Ahí somos grato olor de Cristo. No escuches, no esperes que el Señor te diga grato olor de Pedro, grato olor de Ricardo, grato olor de Sandra, grato olor de quien sea. No. Todo con el respeto para todos, todo lo que no es Cristo para Él apesta. Grato olor de Cristo. Ahora la vida de Él está en nosotros, pero la pregunta es, ¿qué perfume estamos mandando? Porque nosotros tenemos ya a Cristo como nuestro envase en nosotros, a Cristo como el grato perfume que Dios acepta, lo tenemos en nosotros, pero lo tenemos taponado en el Espíritu. Lo tenemos taponado en el Espíritu.
Y ese olor no va a salir hasta que lo destapemos. ¿Quién destapa ese olor? El Espíritu Santo, si nosotros se lo dejamos. Pero ya está en todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Amén.